¿Cómo fue realmente la vida del apóstol Pedro? Para comprender la vida de Pedro, primero debemos viajar en el tiempo al lugar exacto donde se forjó su carácter de hierro. Pedro no nació entre sábanas de lino en los lujosos palacios de Jerusalén, ni pertenecía a las prestigiosas familias sacerdotales de la élite religiosa. Su nombre original era Simón, o Shimón en hebreo, un nombre muy común en aquella época que significa el que oye o el que escucha. El Evangelio de Juan nos revela que Simón era originario de Betsaida, un pequeño y polvoriento pueblo cuyo nombre significa literalmente casa de pesca, ubicado en las costas del mar de Galilea. Era hijo de un hombre llamado Jonás y creció corriendo por esas orillas junto a su hermano Andrés. Además, sabemos por las Escrituras que, con el tiempo, formó su propia familia. Los evangelios registran claramente que estaba casado, ya que uno de los primeros milagros de Jesús fue precisamente sanar a su suegra, quien agonizaba por una fiebre mortal en su propia casa. Hermanos amados, la niñez en la Galilea del siglo I no tenía lugar para los débiles. Era una región dura, rodeada de naciones gentiles y asfixiada económicamente por los cobradores de impuestos del tetrarca Herodes Antipas y la maquinaria aplastante del Imperio Romano. El famoso historiador judeo-romano del siglo I, Flavio Josefo, describe en sus crónicas a los galileos como hombres criados para la guerra desde su infancia. Eran valientes, trabajadores incansables, acostumbrados al sufrimiento, pero también poseían un temperamento altamente explosivo, rebelde y difícil de domar. Los judíos de la región de Judea, es decir, los religiosos del sur que vivían cerca del majestuoso templo de Jerusalén, miraban a los galileos con un profundo y marcado desprecio. Los consideraban campesinos rústicos, ciudadanos de segunda clase, impuros por su constante contacto comercial con los extranjeros y se burlaban de ellos constantemente por su acento tan marcado, áspero y poco refinado. Simón creció cargando con ese estigma social todos los días de su vida. Hoy en día muchos enseñan el error histórico de que Pedro era un completo ignorante o un analfabeto absoluto, pero debemos corregir esto. En Israel, la educación bíblica era fundamental para cualquier niño. Su formación académica fue la instrucción básica que recibía cualquier niño judío en la sinagoga local, en lo que se conocía como la Bet Sefer o Casa del Libro. Allí, desde los 5 o 6 años, Simón aprendió a leer y a memorizar los sagrados rollos de la Torá. Él conocía perfectamente las promesas de los antiguos profetas sobre un Mesías libertador que vendría a romper las cadenas de su pueblo. Sin embargo, cuando el libro de los Hechos en el capítulo 4, verso 13, describe a Pedro y a Juan frente al tribunal como hombres sin letras y del vulgo, el término griego original que se utiliza es agrammatos. Esto bajo ninguna circunstancia significa que no supieran leer o escribir, sino que carecían de formación teológica superior. Es decir, nunca tuvieron el privilegio de sentarse a estudiar a los pies de un gran y respetado rabino en Jerusalén. Para la soberbia élite religiosa de la época, Pedro era simplemente un laico, un don nadie, un hombre de la calle sin credenciales, y es que su verdadera escuela, su universidad, fue el mar. Desde muy joven, Simón tuvo que abandonar el estudio de los rollos para subirse a las barcas de madera. Aprendió a la fuerza el duro y agotador oficio familiar. Creció remendando redes ásperas que le cortaban la piel, soportando el sol abrasador del Medio Oriente en su espalda y resistiendo las madrugadas heladas sobre las aguas oscuras. Su cuerpo se hizo fuerte y resistente. Sus manos se llenaron de gruesos callos y su carácter absorbió por completo la naturaleza salvaje de Galilea. Se volvió un hombre rudo, de palabras directas e impulsivo.
Así era la vida real: sobrevivir al día a día, sudar para pagar los asfixiantes impuestos de Roma y luchar contra las olas para llevar un pedazo de pan a la mesa de su familia. Con el tiempo, buscando un mejor futuro, Simón se mudó a la próspera ciudad vecina de Capernaum. Allí estableció su propio negocio de pesca junto a su hermano Andrés, formando una sociedad comercial con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Muchos leen estos pasajes y piensan que la vida de Simón era monótona, vacía y centrada únicamente en el afán por el dinero. Pero muy pocos entienden lo que realmente estaba hirviendo en su corazón. Bajo esa apariencia de pescador endurecido y curtido por el sol, Simón y su hermano Andrés compartían un hambre espiritual que ardía en su interior. De hecho, Andrés se había convertido en un seguidor ferviente de Juan el Bautista, caminando hacia el desierto en busca de respuestas. Ellos, más que nadie, sabían que el mundo estaba roto. Sentían sobre sus cuellos el peso insoportable de la opresión romana y veían a diario la fría hipocresía de los líderes religiosos que decían representar a Dios. En medio de su pobreza y su frustración, buscaban desesperadamente una esperanza real. Y es exactamente aquí donde la historia de este siervo se parte en dos para siempre. Un día cualquiera, Andrés corre hacia su hermano Simón agitado, con el corazón en la garganta y una noticia que alteraría la historia de la humanidad por la eternidad. Le dice, con los ojos llenos de asombro: «Hemos hallado al Mesías». Sin perder un segundo, lo toma del brazo y lo lleva directamente ante la presencia de Jesús de Nazaret. Ese primer encuentro entre el Creador y el pescador fue absolutamente profético. Jesús no vio a un hombre sucio, agotado, que olía a pescado y hablaba con un acento rústico. El Maestro vio su alma, vio su futuro y vio el inmenso potencial que nadie más podía notar. El Señor lo miró fijamente a los ojos y decretó sobre él, como leemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 42. «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas». Cefas, que traducido al griego es Pedro, significa piedra o roca. Hermanos amados, presten mucha atención a la profundidad de este detalle. Simón era un hombre internamente inestable, exactamente como las aguas agitadas del mar en el que trabajaba. Era sumamente impulsivo, guiado ciegamente por sus emociones, capaz de enfurecerse en un segundo y de llorar amargamente al siguiente. Pero Dios nunca te llama por lo que eres en tu peor momento, sino por lo que Él ha decidido formar en tu interior. Jesús le cambió el nombre esa misma tarde porque iba a transformar radicalmente su identidad y su destino. De un pescador inestable y temeroso, Dios iba a forjar con fuego y paciencia una firmeza espiritual inquebrantable, una vida sólida en la fe, un instrumento útil para el gran propósito de edificar a su iglesia frente a las puertas del infierno. Pedro caminó muy de cerca con Jesús durante 3 largos años, presenciando milagros que la mente humana no puede comprender. Pero su carácter rudo e impulsivo no desapareció de inmediato por arte de magia. La santificación es un proceso doloroso, y al contrario de esconder sus defectos, Dios expuso la humanidad de Pedro para tratar con él y quebrantar su orgullo. Lo vemos de forma deslumbrante y terrible en la famosa tormenta del mar de Galilea. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las olas salvajes en medio de la madrugada, el pánico absoluto los paralizó. Creyeron ver un fantasma. Pero Pedro, haciendo a un lado el terror, hizo una petición que desafiaba toda la lógica humana. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Noten esto. Pedro no le pidió a Jesús que detuviera la tormenta para estar a salvo. Le pidió permiso para caminar sobre el abismo y la muerte.
Fue el único de los 12 que tuvo el valor suficiente para soltar la seguridad de la barca. Pero cuando sus pies descalzos tocaron el mar y apartó sus ojos del rostro de Cristo para mirar la furia ensordecedora del viento, su humanidad lo traicionó. El miedo lo venció y comenzó a hundirse rápidamente en el agua helada. Jesús, en su infinita misericordia, extendió su mano y lo rescató al instante. Así era Pedro, capaz de manifestar la fe más sobrenatural del mundo y al segundo siguiente ser víctima del terror más paralizante. Esa misma intensidad emocional se repite dramáticamente en la región de Cesarea de Filipo. Por una revelación directa del Padre Celestial, Pedro da un paso al frente y declara con firmeza: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús lo bendice y lo llama bienaventurado. Pero escuchen bien, hermanos amados, porque la carne siempre intenta tomar el control de nuestra vida si nos descuidamos. Tan solo minutos después de esa gloriosa revelación, cuando el Maestro les anuncia por primera vez que debe ir a la cruz a sufrir y morir, el orgullo de Pedro estalla. Su mente de Galileo rebelde no concebía a un Mesías derrotado. Así que toma a Jesús aparte, y en un acto de atrevimiento inaudito, lo reprende para que no cumpla ese sacrificio. La respuesta de Jesús fue un golpe directo y fulminante al alma del pescador. «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo». Esta es una advertencia cruda para todos nosotros en la actualidad. El hombre puede tener momentos de gran elevación y revelación espiritual, pero si la naturaleza carnal no es sometida diariamente, incluso el creyente más fiel y cercano a Dios puede convertirse, sin darse cuenta, en un instrumento del adversario. Pero el verdadero punto de quiebre en la vida de Pedro, el momento que destrozó su ego para siempre, estalló en la noche más oscura y angustiosa de la historia, en el huerto de Getsemaní. Cuando la fría oscuridad fue interrumpida por las antorchas y los soldados romanos junto a la guardia del templo llegaron armados para arrestar a Jesús, Pedro no oró. Dominado por la adrenalina, el pánico y su vieja naturaleza, sacó de entre sus ropas una espada y lanzó un tajo mortal, cortándole la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pedro intentó pelear una batalla espiritual usando la violencia y las armas de la carne, sin entender en absoluto el propósito redentor de la cruz. Jesús, mostrando un amor incomprensible, detuvo la masacre, sanó milagrosamente al siervo herido y se entregó voluntariamente. Y al ver a su maestro invencible siendo atado y encadenado, la mente del rudo pescador colapsó por completo. Todo lo que él creía saber se derrumbó. Horas más tarde, en el frío y tenso patio del palacio del sumo sacerdote, aquel hombre que presumía ser el más valiente de todos se desmoronó. Rodeado de enemigos armados, intentando calentarse las manos junto a una fogata para pasar desapercibido, el terror a la brutalidad de la guardia romana y la sombra de la crucifixión lo paralizó por completo. Cuando fue señalado por unas simples sirvientas que reconocieron su acento galileo, Pedro entró en pánico. Negó conocer a Jesús una vez, lo negó 2 veces, y la tercera vez el miedo lo acorraló tanto que comenzó a lanzar maldiciones y juramentos, jurando por Dios que jamás en su vida había visto a Jesús de Nazaret. Y entonces, en medio de sus gritos de negación, el silencio de la madrugada fue roto. El gallo cantó. El Evangelio de Lucas registra un detalle que hiela la sangre. En ese preciso e insoportable instante, Jesús, que estaba siendo interrogado y golpeado cerca de allí, se volvió y lo miró fijamente a los ojos. Esa mirada de Cristo no estaba cargada de odio, ni de desprecio, ni de condena. Fue una mirada de compasión pura que destrozó el orgullo de Pedro en 1000 pedazos. De golpe, se dio cuenta de su propia y vergonzosa miseria.
Salió huyendo a tropezones hacia la oscuridad de las calles de Jerusalén y lloró amargamente. Fue el llanto desgarrador de un hombre que sentía haber perdido su alma. El hombre fuerte finalmente había sido quebrado. Cualquiera que hubiera visto esa escena pensaría que este era el fin vergonzoso de su ministerio. Pero hermanos amados, escuchen esto con atención. El fracaso jamás es el final de tu historia cuando hay un arrepentimiento genuino en tu corazón. El domingo de resurrección, el ángel que apareció en la tumba vacía le dio a las mujeres un mensaje tremendamente específico y lleno de gracia. Decid a sus discípulos y a Pedro. El cielo entero sabía que Pedro estaba escondido, sintiéndose descalificado, sucio e indigno, y Dios quería asegurarle personalmente que no había sido desechado. Días después, en las tranquilas orillas del mar de Galilea, junto a un fuego de brasas, curiosamente, el mismo escenario donde Pedro había caído días atrás, Jesús restauró su alma por completo. No le reprochó su cobardía, no lo humilló frente a los demás. Simplemente le hizo 3 preguntas, una por cada negación. Simón, ¿me amas? Al sanar esa herida profunda desde la raíz de su corazón, Jesús le devolvió su llamado pastoral con autoridad divina. Apacienta mis ovejas. Esa mañana quedó demostrado que Dios no tira a la basura los vasos rotos, los repara con sus propias manos para llenarlos de un poder que el mundo no puede entender. Y ese poder sobrenatural prometido llegó, con estruendo y gloria, exactamente en el día de Pentecostés. Según nos relata el libro de los Hechos en su capítulo 2, el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre los creyentes reunidos. Y aquel mismo hombre que días atrás temblaba de pánico ante la voz de una simple y humilde criada, ahora se levantaba como un verdadero gigante espiritual. Lleno de la presencia de Dios, sin una gota de miedo, Pedro se puso de pie frente a miles de judíos devotos, frente a los mismos líderes religiosos que habían gritado para crucificar a Jesús, y predicó un sermón con tanta autoridad profética que 3,000 personas cayeron de rodillas, compungidas de corazón, arrepentidas en un solo día. Así, con esa explosión de gracia, había nacido la iglesia primitiva. Hermanos amados, a partir de ese grandioso momento, la vida de Pedro se convirtió en una demostración continua de poder crudo y real. Su ministerio en el libro de los Hechos es sencillamente asombroso. En el capítulo 3 vemos cómo Pedro y Juan subían al templo y se encontraron con un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Pedro, mirándolo fijamente, no le dio unas simples monedas para sobrevivir un día más en su miseria. Le dio lo que ahora cargaba en su espíritu, diciéndole con una fe inquebrantable: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Al instante, los pies y tobillos del hombre se afirmaron, y entró al templo saltando y alabando a Dios. Este impresionante milagro público lo llevó arrestado directamente ante el temible Sanedrín, el mismo tribunal supremo que había condenado a Jesús a la muerte. Era el mismo grupo de hombres influyentes y poderosos de la élite religiosa que lo habían hecho temblar y huir en la oscuridad de aquella noche de traición. Pero ahora la historia era diferente. Lleno del Espíritu Santo, Pedro los desafió cara a cara. Según relata Hechos capítulo 4, cuando los magistrados le amenazaron severamente y le prohibieron predicar el nombre de Jesús, su respuesta fue rotunda e inquebrantable. «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». El miedo paralizante a la prisión oscura, a los latigazos sangrientos o a la muerte inminente había desaparecido de su ser por completo.
Amados hermanos, la unción que reposaba sobre la vida de este siervo alcanzó niveles que desafían toda la lógica y la razón humana. En Hechos capítulo 5 presenciamos a Pedro ejerciendo un juicio divino, terrible y fulminante sobre Ananías y Zafira, quienes cometieron el grave error de intentar engañar a la iglesia y mentirle directamente al Espíritu Santo, cayendo ambos muertos a sus pies. La presencia de la santidad de Dios en Pedro era tan densa, tan palpable y real, que la multitud, desesperada por un milagro, sacaba a los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y lechos en medio de las plazas, con la única esperanza de que, al pasar Pedro caminando, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos y fueran sanados de sus azotes. Su ministerio traspasó los límites de lo natural y rompió incluso las inflexibles leyes de la muerte. En el capítulo 9, Pedro fue llamado de urgencia a la ciudad de Jope. Allí resucitó a una discípula muy amada llamada Dorcas. Pedro hizo salir a todos de la habitación donde lloraban, se arrodilló, oró y volviéndose al cadáver le ordenó con absoluta fe y autoridad del cielo: «Tabita, levántate». Ella abrió sus ojos y volvió a la vida. Pero hermanos, escuchen esto. El milagro más grande, doloroso e importante de su ministerio no fue físico, sino la demolición de sus propios prejuicios mentales, culturales y religiosos. Como todo judío celoso de su época, Pedro creía que asociarse con extranjeros era una abominación. Sin embargo, en Hechos capítulo 10, Dios intervino y le dio una visión celestial de un lienzo que bajaba del cielo con animales impuros, preparándolo para enviarlo a la casa de Cornelio, un poderoso centurión romano. A través de Pedro, aquel rudo pescador judío que antes odiaba visceralmente a los gentiles, Dios abrió oficialmente las puertas de la gracia y la salvación a todas las naciones de la tierra, derramando el mismo Espíritu Santo sobre los romanos tal como lo había hecho con los judíos. Por supuesto, la oscuridad no se quedaría de brazos cruzados e intentó apagar su luz en repetidas ocasiones. En Hechos capítulo 12, el malvado rey Herodes Agripa, para ganar el favor de los judíos, decapitó al apóstol Santiago y arrojó a Pedro al calabozo más profundo y seguro de la ciudad. Lo mandó encadenar entre 2 soldados y poner guardias en la puerta, planeando ejecutarlo públicamente al amanecer. Pero noten, por favor, la transformación profunda de la mente de este hombre. El pescador que años atrás gritaba de pánico creyendo que moriría ahogado en las tormentas del mar, ahora estaba tan absolutamente en paz con la voluntad soberana de Dios que la noche antes de su inminente decapitación, sabiendo que le quedaban horas de vida, se quedó profundamente dormido. Dormía con tanta paz que un ángel del Señor tuvo que aparecer resplandeciente en la celda y golpearlo en el costado para despertarlo. Las pesadas cadenas de hierro cayeron de sus manos como si fueran de papel y salió caminando hacia la libertad. Después de esa espectacular liberación milagrosa, el libro de los Hechos nos muestra a un Pedro mucho más maduro, pero que, como todo siervo de Dios, aún enfrentaba grandes y difíciles desafíos en su rol como líder. En Hechos capítulo 15 lo vemos en el centro del famoso concilio de Jerusalén. Había una gran y acalorada disputa doctrinal sobre si los gentiles que se convertían a Cristo debían circuncidarse y guardar la estricta ley de Moisés para ser salvos. Es Pedro, el hombre transformado, quien se levanta en medio del silencio con autoridad pastoral y defiende la gracia pura, declarando a viva voz: «Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos». Sin embargo, amados hermanos, debemos recordar que la Biblia es el único libro en el mundo que no oculta las fallas, temores y debilidades de sus grandes héroes y líderes. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo relata un choque directo,
intenso y público que tuvo con Pedro en la ciudad de Antioquía. Pedro llevaba tiempo comiendo y compartiendo libremente con los hermanos gentiles. Pero cuando llegaron de improviso ciertos judíos legalistas y estrictos enviados desde Jerusalén, Pedro se acobardó. Se retrajo, se separó de los gentiles y disimuló su comportamiento por puro miedo al «¿qué dirán?» de los religiosos de su nación. Pablo, viendo esto, tuvo que reprenderlo duramente y cara a cara frente a todos por su hipocresía. Este evento nos enseña una verdad espiritual profunda y humillante. Incluso el líder más ungido, usado y experimentado por Dios, sigue en un proceso continuo de santificación diaria, y ninguno de nosotros está exento de ceder a la presión humana si apartamos la mirada de Cristo. A partir de ese tenso punto, el registro bíblico en el libro de los Hechos nos da muy pocos detalles directos de sus viajes misioneros, pero las epístolas del Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia nos arman el rompecabezas de su inmenso ministerio. Sabemos, por ejemplo, gracias a la primera carta de Pablo a los Corintios, que Pedro no viajaba solo. Viajaba como misionero acompañado fielmente por su esposa. Dedicó años a ministrar a las comunidades judías esparcidas en la dispersión, soportando el cansancio de los largos caminos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, predicando el Evangelio incansablemente. Con el paso del tiempo y los años pesando sobre sus hombros, Pedro se trasladó finalmente a la capital del mundo antiguo, Roma, a esta inmensa ciudad llena de poder, soberbia, idolatría y corrupción. Él la llama proféticamente Babilonia en su primera epístola. Fue allí, en el corazón del imperio, siendo ya un hombre mayor, de cabellos blancos y pasados los 60 años, donde escribió bajo inspiración divina sus 2 epístolas universales. Amados hermanos, cuando uno se detiene a leer con atención las cartas de Pedro, ya no ve por ningún lado al joven impetuoso, impulsivo y agresivo que sacaba la espada para cortar orejas en el Getsemaní. Lo que uno lee es el corazón de un pastor anciano, tierno y maduro, escribiendo palabras de consuelo para cristianos que estaban a punto de ser quemados vivos, decapitados y devorados por fieras feroces bajo la inminente persecución del Imperio Romano. En su primera carta les dice con una voz paternal y llena de compasión: «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese». Y en su segunda carta, plenamente consciente de su avanzada edad y sabiendo en su espíritu que le quedaba muy poco tiempo de vida en esta tierra, escribe con una paz que sobrepasa todo entendimiento: «Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado». Lo que el registro bíblico ya no nos detalla sobre los últimos y agónicos días de la vida de Pedro, la historia secular y la valiosa tradición de los primeros padres cristianos nos lo revelan con una crudeza que, sinceramente, estremece el alma. En aquellos oscuros años, específicamente entre el año 64 y el 68 después de Cristo, la gran ciudad de Roma ardía literalmente bajo la locura y perversidad del emperador Nerón. Tras el devastador y misterioso gran incendio que consumió gran parte de la capital, Nerón, para desviar la ira del pueblo, culpó injustamente a los creyentes. Esto desató una de las carnicerías más inhumanas y grotescas de la historia. Los cristianos eran bañados en brea y usados como antorchas vivas para iluminar de noche los jardines privados del emperador, o eran vestidos con pieles de animales y arrojados a los perros salvajes y leones hambrientos en la arena del circo romano para la diversión de las masas. Ante esta ola de brutalidad sin precedentes, la tradición histórica cristiana nos narra un episodio profundamente conmovedor, conocido a través de los siglos como Quo Vadis.
Se cuenta que los hermanos de la iglesia en Roma, aterrorizados por la matanza, le rogaron entre lágrimas a Pedro que huyera inmediatamente de la ciudad. Le decían que lo necesitaban vivo para seguir guiando y alentando a las congregaciones dispersas. Pedro, cediendo una vez más a la fuerte presión humana y a su natural instinto de supervivencia, aceptó. Salió a escondidas en la profunda oscuridad de la noche, caminando sigilosamente por la famosa Vía Apia para alejarse del peligro. Pero en el silencioso camino de escape, tuvo una experiencia y una visión sobrenatural que marcaría su final. Vio de frente a Jesús, su amado Maestro, caminando en dirección opuesta, yendo directamente hacia la ciudad de Roma que estaba en llamas. Pedro, cayendo de rodillas y asombrado hasta los huesos, le preguntó: «Señor, ¿a dónde vas?» «Quo vadis, Domine?» Y Jesús, mirándolo con el mismo amor con el que lo miró en aquel patio años atrás, le respondió: «Voy a Roma, a ser crucificado de nuevo». En ese santo instante, el corazón del anciano Pedro fue traspasado por completo. La revelación lo golpeó. Entendió que su tiempo de correr y de huir del sufrimiento había terminado definitivamente. No iba a dejar solo a su Señor ni a sus hermanos esta vez. Se levantó del polvo, dio media vuelta con firmeza, regresó valientemente a la peligrosa ciudad y se entregó de manera voluntaria a las implacables autoridades romanas para enfrentar de una vez por todas su destino profético. Rápidamente fue capturado, despojado y arrojado a prisión. La historia señala que fue encerrado en la infame y temida cárcel mamertina, un calabozo subterráneo construido en la roca, oscuro, gélido, húmedo y terriblemente asfixiante. Un agujero negro reservado exclusivamente para los peores criminales y enemigos del Imperio Romano. Allí, en medio del silencio, el frío y las pesadas cadenas, Pedro esperó la llegada de su sentencia final. Fue precisamente en este desgarrador tiempo de encierro donde el respetado historiador cristiano Clemente de Alejandría registra un hecho que nos rompe el corazón. Pedro tuvo que presenciar desde su prisión como su propia esposa, la misma mujer fiel que lo había acompañado, dejando todo en sus extenuantes viajes misioneros, era llevada por los guardias hacia el lugar de su martirio antes que él. Según el relato histórico, al verla marchar hacia una muerte inminente y violenta, Pedro no se desesperó, no lloró de pánico ni renegó de la bondad de Dios. Al contrario, reuniendo sus fuerzas, la llamó por su nombre, la animó con todo su espíritu y le gritó con una voz llena de firmeza y esperanza: «Oh mujer, acuérdate del Señor». Hermanos, deténganse a observar qué transformación tan absoluta y gloriosa obra Dios en el ser humano. El hombre que acababa de intentar huir de Roma, el mismo hombre inestable que décadas atrás había maldecido y negado a Cristo en un patio judío por miedo a morir, ahora, lleno del Espíritu Santo, animaba a su propia esposa a entregar valientemente su vida por amor al Evangelio. Amados hermanos, es aquí donde presenciamos la victoria definitiva y aplastante del Espíritu sobre la carne. Cuando finalmente llegó el día de su ejecución, Pedro fue sacado a rastras de su celda y llevado a la colina del Vaticano para ser ejecutado públicamente frente a los curiosos. Miró fijamente a sus crueles verdugos romanos, hombres expertos en tortura, y les hizo una última, sorpresiva y extraña petición. Les rogó encarecidamente no ser crucificado de forma normal, derecho, sino ser crucificado de cabeza, boca abajo. Cualquiera se preguntaría, ¿por qué hizo esto? La respuesta encierra la humildad más hermosa de toda la cristiandad. Porque a pesar de ser reconocido como el gran líder de la Iglesia mundial, a pesar de haber realizado milagros portentosos, de haber resucitado a los muertos y de haber predicado a multitudes enteras, en lo más profundo y sincero de su corazón,
Pedro se sentía absolutamente indigno de tener el privilegio de morir en la misma posición y con el mismo honor que su bendito Señor Jesucristo. Y los soldados romanos, burlándose de su petición, así lo hicieron. Lo desnudaron, lo clavaron brutalmente a la áspera madera y levantaron la cruz, izándolo de cabeza. En esa humillante cruz invertida, el apóstol Pedro entregó su último aliento y cerró sus ojos para abrirlos en la gloria de la presencia de su Maestro. Hermanos amados, la verdadera e intensa vida del apóstol Pedro nos deja a todos nosotros una verdad inquebrantable y profundamente consoladora para nuestras propias batallas diarias. Dios no busca hombres perfectos que nunca caigan. Dios busca corazones rendidos, dispuestos a ser moldeados, perdonados una y otra vez y llenos de su Santo Espíritu. Si el Señor pudo tomar a un hombre impulsivo, inestable, violento, mal hablado y temeroso, perdonar su peor traición y convertirlo a través del fuego en el pilar inamovible de su iglesia, tengan por absoluta y total seguridad que Él no ha terminado su maravillosa obra en ninguno de ustedes. El mismo Dios amoroso que buscó y restauró a Pedro aquella mañana en la playa, es exactamente el mismo Dios que los está llamando y esperando a ustedes en el día de hoy. Con esto, hermanos amados, llegamos al final de este estudio bíblico. Si este video ha sido de bendición para sus vidas, les invito a darle me gusta, ya que esto ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas que también necesitan escuchar y aprender de las enseñanzas de la palabra de Dios. Asimismo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que estemos publicando un nuevo video. Con estas palabras me despido por hoy. Dios les bendiga.